tiempo lo que se les da para hacer las respuestas. Entonces, creo que está bien que suba jueves y dejo habilitado hasta el domingo, si les parece, para que vayan subiendo todos sus archivos. Creo que la mayoría pudo subir, creo que somos, o sea, son en total 48 y creo que casi 45. Bueno, ¿verdad? Pero de ahora en más, entonces dejamos así. Yo habilito jueves y quedamos hasta el domingo, ¿sí? Como saben, hoy nos toca dar todo lo que es oído medio. Vamos a empezar hablando de un poco las otitis agudas y en una segunda parte vamos a hablar un poco del oído crónico, ¿sí? Para que tengan una idea, como saben, yo siempre subo todo esto, subo la clase, sobre todo las clases para que ustedes lean también de ahí, porque de repente hay muchas cosas que no se entienden muy bien y la idea es que aprovechen las clases, ¿no? Y finalmente van a ser así preguntas como las que estuvimos viendo, ¿verdad? Algunos casos clínicos, falso verdadero, completa, ¿verdad? Cosas que estamos viendo. Después vamos a hacer un repaso también de las preguntas para ver en dónde se equivocó la mayoría, ¿verdad? Que fueron pocos, pero para hacer un feedback. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces. Ustedes saben, me interrumpen o si es que tienen algo que aclarar, pueden tocar ahí, levantar la mano y yo les doy la palabra, ¿sí? Ok, bueno, entonces empezamos. Las patologías de oído medio, ¿sí? Sabemos que cuando hablamos de una otitis media, no solamente nos referimos a la caja del tímpano como tal, ¿sí? Sino también a la extensión hasta la mastoides, ¿sí? E incluso la trompa de Eustaquio, ocasionalmente. ¿Por qué? Porque todas estas cavidades aéreas dentro del oído medio están tapizadas por la misma mucosa respiratoria, ¿sí? En contacto íntimo con el hueso temporal. Este epitelio ya habíamos visto, es un epitelio cilíndrico ciliado en algunas zonas con células caliciformes. Ese es el clásico epitelio de vía respiratoria, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la otitis media, decimos que es un proceso inflamatorio del revestimiento del mucoperiósteo a nivel del oído medio. Dicha inflamación puede ser por muchas causas, ¿verdad? Pero la más frecuente es de inicio por un cuadro a nivel de la vía aérea superior. Entonces, las otitis medias agudas en general, en la cual ustedes tengan un tímpano íntegro, los gérmenes y la infección debe provenir a través de la trompa de Eustaquio de todo lo que es la vía aérea superior. Difícilmente eso venga del oído externo, ¿ok? Eso es algo que hay que entender. Ahora, normalmente esto es mucho más común encontrar en los niños pequeños, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre todo es en ellos donde la trompa de Eustaquio, dijimos, es mucho más corta, mucho más horizontal y también es mucho más inmadura, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de todo lo que es la fisiopatología de la trompa de Eustaquio. ¿Por qué? Porque sabemos, ya tocamos el tema, ¿verdad? Es un conducto esquelético en algunas zonas, también formado por cartílago, membranas, huesos, ¿sí? De acuerdo a la porción en donde vamos evaluando, ¿sí? Y tiene tres funciones principalmente. Una es la de protección, otra es el aclaramiento de las secreciones porque se encarga de filtrar también. Y finalmente la regulación de las presiones en el oído medio. ¿Para qué? Para poder equiparar la presión con la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, básicamente la función de la trompa de Eustaquio es ventilar
También tenemos situaciones, por ejemplo, en las patologías congénitas, como la hendidura palatina, en algunas malformaciones craneofaciales o causas mecánicas locales también, como por ejemplo la hipertrofia adenoidea, ¿sí? ¿Recuerdan la adenoide Bayer? Es una glándula entre comillas, ¿verdad? Que en realidad tiene una función inmunológica hasta cierta edad. Vamos a ver más en la parte de faringe, pero para que se entienda nada más. Cuando aumenta de tamaño y se vuelve obstructiva, como está a nivel de la pared posterior de la rinofaringe, eso puede aumentar tanto de tamaño que tapa el orificio de entrada de la trompa de Eustaquio. Entonces, cualquier niño que empiece con un cuadro gripal, una congestión leve, un dolor de garganta, eso se extiende al adenoides y de ahí al oído, ¿sí? Entonces, esa más o menos es la historia natural de la enfermedad. Y fácilmente pueden quedar esos gérmenes dentro del adenoides y generar una adenoiditis agudas a repetición. Bueno, entonces dijimos, la otitis media aguda es un proceso inflamatorio cuya resolución acontece normalmente en un periodo variable. Siempre que sea menor a 3 semanas en promedio, estamos hablando de una otitis media aguda. De una subaguda, entre 3 semanas a 3 meses, y más de 3 meses estamos hablando de un oído crónico, o sea, una otitis media crónica. Esto en realidad es un poco variable, porque de acuerdo al libro, de acuerdo al artículo donde lean, pero nada más para que ustedes tengan una idea del tiempo, cómo podemos clasificar. ¿Está bien? Entonces dijimos, la mayoría de los niños entre los 6 y 11 meses ya probablemente tengan su primer episodio de otitis media aguda y casi el 80% para antes de cumplir los 2 años, ¿sí? Ya han tenido en algún momento algún tipo de proceso inflamatorio infeccioso dentro del oído medio, ¿sí? Y esto es fundamentalmente por lo que ya dijimos, la disfunción, ¿verdad? O la afectación de la trompa de Eustaquio, que genera una presión negativa con aumento de las secreciones del oído medio, que es finalmente un caldo de cultivo para la colonización por las bacterias, y la infección vírica en vía aérea superior. Generalmente la mayoría, casi todas, de las otitis media agudas inician así, con una infección vírica por algún virus respiratorio que se sobreinfecta con los gérmenes a nivel de la mucosa respiratoria. ¿Ok? Entonces, podemos hablar muchísimo de la microbiología, pero en líneas generales, el virus respiratorio sincitial o virus sincitial respiratorio, el rinovirus, influenza, parainfluenza, enterovirus, adenovirus, que son virus estacionales y sobre todo esta es la época donde más vamos a ver en otoño con el cambio de clima, ¿sí? Son los que afectan sobre todo a los niños, ¿sí? En edad infantil. Hay también gérmenes específicos de acuerdo al grupo etario al que pertenecen los pacientes. Y podemos decir que los adultos sin patología de base en general más habitualmente tienen infecciones por estreptococo pneumoniae y Haemophilus influenzae, ¿sí? Otros gérmenes que se han obtenido también del cultivo de este exudado que se obtiene en una otitis media aguda son Monaxella catarralis, Staphylo aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas, incluso hay varios, pero más frecuentemente si yo voy a tratar una otitis media aguda, eventualmente con un antibiótico, debo pensar en un Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Ok. Hay también etapas muy críticas, ¿verdad? Por ejemplo, en los niños muy pequeños de 2 meses de edad, se observan sobre todo la presencia de bacilos gram negativos entéricos, ¿verdad? Antes que otro tipo de gérmenes. Entonces, como le decía, la posibilidad de que patógenos, que son gérmenes de piel, presentes en el conducto aditivo externo, sean capaces de atravesar la membrana y producir una otitis media aguda, eso en realidad es muy difícil.
salvo, por ejemplo, que tengamos una perforación timpánica en una otitis crónica, ¿sí? Y que eso se sobreinfecte con una otitis aguda, ¿sí? En esos casos. Pero normalmente siempre son gérmenes que vienen de la vía aérea superior. Bueno, ahí ven en negrito, y púselo en negrito porque la mastoiditis aguda es la complicación más frecuente de una otitis media aguda, pero es la historia natural de una otitis media aguda que inicia justamente con la inflamación de la mucosa dentro de la caja del tímpano, ¿verdad? A través de la trompa de Eustaquio y finalmente se va a extender a la mucosa que se encuentra por detrás, hacia la mastoides, porque eso es lo que uno espera encontrar, ¿sí? El problema después, vamos a ver en las complicaciones, es cuando esta mastoiditis, que en un inicio es nada más inflamatoria, se vuelve infecciosa con producción de secreción purulenta, erosión ósea, destrucción de los tabiques o las celdillas mastoideas, ¿sí? Ahí sí ya sería una complicación de una otitis media aguda, pero en un inicio es esperable encontrar una mastoiditis aguda que acompaña a una otitis media aguda. Entonces, básicamente podemos hablar de ciertas fases en una otitis media aguda. La primera fase, dijimos, es un proceso inflamatorio de la vía aérea superior que origina un edema inflamatorio en la trompa Eustaquio y eso se extiende al muco periósteo del oído medio. En la segunda fase tenemos una vasodilatación inflamatoria y la presión negativa que ocasiona un aumento de la permeabilidad capilar y esto genera un derrame seroso. ¿Qué es el derrame seroso? La presencia de líquido dentro de la cavidad de oído medio, ¿sí? Y este contenido que al comienzo suele ser ceroso, mucoso, luego con la sobreinfección bacteriana se vuelve purulento, ¿sí? Amarillento, mucho más espeso. La tercera fase es cuando estos fenómenos inflamatorios a nivel de la membrana del tímpano provocan una necrosis de la misma, o sea, provocan una pérdida de esa continuidad que es la membrana del tímpano y generan una pequeña perforación que permite justamente el drenaje o la salida de ese líquido que está contenido dentro del oído medio hacia el conducto auditivo externo, ¿sí? Generalmente es una perforación puntiforme, ¿sí? O sea, mínima e ínfima, pero como ustedes saben, si eso no se cuida, si sigue el oído húmedo con mucha secreción, esa perforación puede volverse permanente. Pero no es lo más común. Lo más común es llegar a la cuarta fase, ¿sí? Donde se produce una resolución de todos estos procesos inflamatorios. Sale totalmente la secreción que drena desde el oído medio al conducto auditivo externo. Por eso la gente dice que sale pus del oído. Y finalmente se cierra de a poquito esa membrana del tímpano con una cicatrización propia, ¿sí? Se dice un restituto ad integrum, o sea, que vuelve a formarse completamente la membrana del tímpano como si nada hubiese pasado, ¿sí? Y a la clínica, justamente dijimos, es a partir de una infección viral del tracto respiratorio superior, se caracteriza por la presencia de un dolor, una otodinia progresiva pulsátil. Eso es lo más importante, el dolor. El resto puede estar o no presente. Puedo tener una hipoacusia, ¿por qué? Porque mi membrana está inflamada, porque tengo líquido dentro del oído medio. Puedo tener zumbidos también justamente por la presencia de líquido en la caja del tímpano. Puedo tener fiebre medida con temperatura mayor a 38 grados, que en algunas ocasiones pueden ser muy elevadas, sobre todo en la edad infantil. ¿Por qué? Porque frecuentemente los virus respiratorios dan fiebre alta. Pero esto es muy variable y depende de cada persona. Lo que sí o sí está presente es la otodinia. ¿Está bien? Ahora, si persiste esa presión negativa, como dijimos, con el debilitamiento, se perfora la membrana del tímpano, sale esa secreción, entonces la clínica también podría ser una otorrea purulenta, ¿está bien? Del lado afecto.
Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que no siempre se perfora el tímpano y sale esa secreción. Hay veces que, dependiendo de cada cuerpo, puede producirse un fenómeno de absorción también de esa secreción dentro del oído medio, ¿sí? Esto no es algo inmediato, o sea, no es que en 2 o 3 días se solucione. El dolor para, y eso es lo que nosotros queremos tratar justamente. Pero normalmente esa sensación de oído tapado, el zumbido, puntadas, eso puede persistir 2 a 3 semanas incluso, ¿sí? Después de una resolución de una otitis media aguda. Bueno, entonces a la exploración física del paciente yo puedo llegar a examinar el estado general y eso es lo más importante porque no es lo mismo examinar un paciente en un consultorio que viene por una sensación de molestia en el oído que examinar a un paciente que está internado, descompensado, con patologías de base, en donde puede tener una complicación a partir de un punto otológico, ¿sí? Entonces, cuando veamos la parte de tratamiento, normalmente en el mundo actual, las guías internacionales y los últimos artículos hablan de una terapéutica en la cual el tratamiento de la otitis media aguda es en realidad un tratamiento sintomático, ¿sí? O sea, yo doy analgésicos, yo doy antiinflamatorios y algunas gotitas calmantes para la membrana del tímpano. Solamente en caso de que yo tenga una especie de otitis complicada, con mucho dolor, con mucha fiebre, que sea bilateral, ciertos factores que hacen que mi otitis media aguda sea complicada, entre comillas, en esos pacientes únicamente se sugiere dar antibiótico de entrada, ¿sí? Esto, por supuesto, es un poco difícil de mantener porque en nuestro país, por dar un ejemplo, ¿verdad? Cuando llevan a un niño a consultar, que es luego muy difícil llevar a los niños a consultar, y más todavía personas con bajo nivel socioeconómico, es muy difícil darle y explicarle el hecho de que solamente se le va a dar un tratamiento sintomático y que tiene que volver a las 48 horas para reevaluar. Se fue luego a consultar, eso es prácticamente un milagro. Y pedirle nuevamente que vuelva a un control a las 48 o 72 horas para ver si iniciar o no un tratamiento antibiótico es aún más imposible. Entonces, para que ustedes sepan que en el mundo, en el primer mundo, el tratamiento de las otitis media agudas es nada más algo sintomático, esperando la historia natural de resolución de la patología con un control a las 48-72 horas para una reevaluación de necesidad de dar o no un antibiótico, ¿sí? Por supuesto que esto tiene ciertas excepciones, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Si yo tengo un niño pequeño con menor a 6 meses de edad, en ese caso, por ejemplo, no puedo darme el lujo de esperar 48 a 72 horas. Esa es una de las excepciones más grandes a la regla, en la cual, independientemente a si sea unilateral o bilateral, yo debo iniciar una antibiótico-terapia rápida, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo todo y después me voy a detener otra vez en la parte de tratamiento para mencionar qué antibióticos solemos utilizar hoy en día, ¿sí? Bueno, la OMA en el lactante, ¿verdad? Es como una especie de entidad aparte porque los lactantes podemos clasificarlos en dos, ¿verdad? Los lactantes menores son los bebés menores de 6 meses y lactantes mayores a partir de los 6 meses hasta los 2 años prácticamente, ¿sí? Entonces, en los lactantes menores, sobre todo de 6 meses, y los más pequeños, los neonatos de 1 mes, ¿sí? Hay ciertas diferencias en este tipo de otitis porque justamente pueden ser un punto de partida otológico para una infección séptica sistémica grave, ¿sí?
Por ejemplo, la presencia del humo de tabaco, condiciones de hacinamiento, el nivel socioeconómico, la alimentación del mismo. ¿Alimentación en qué sentido? Por ejemplo, la lactancia materna en sí es un factor protector para la aparición de esta otitis media aguda, ¿sí? ¿Por qué? Porque haciendo lactancia materna, en teoría con tití, el niño deja de usar chupete, biberón, que justamente habíamos visto por la forma que tiene la trompa de Eustaquio, que favorece el reflujo. Entonces a los niños se le da el chupete y está constantemente succionando, generando una presión negativa dentro del oído medio, que favorece el reflujo de todos los bichos que están dentro de la nariz, ¿sí? Y lo mismo pasa con el biberón. Se acuestan normalmente, no hay ni siquiera una inclinación mínima, y como la trompa de Eustaquio dijimos más corta, más horizontal, más ancha, más inmadura, evidentemente todo ese líquido puede ir hacia el oído medio y eso favorece la aparición de infecciones. Entonces, esos son los factores que siempre hay que tener en cuenta. Y niños muy pequeños como los lactantes normalmente no se quejan de dolor. En ellos directamente aparece la irritabilidad, el rechazo a las tomas, llantos persistentes, incontrolables, ¿sí? Movimientos que reflejan incomodidad, como que se estira la oreja, toca un poco, ¿verdad? En el peor de los casos puede aparecer diarrea, vómitos, con una deshidratación grave. ¿Por qué? Porque no está ingiriendo justamente lo que debe y encima tiene vómito y diarrea. Entonces fácilmente se deshidratan. Por eso cuando se busca, en algún momento van a ver en la parte de semiología, cuando se habla de fiebre con foco desconocido y la idea es encontrar el punto de esa fiebre, siempre en los lactantes hay que descartar justamente un proceso otológico. ¿Por qué? Porque puede ser un punto de partida para una complicación séptica. Entonces, por eso es que normalmente pueden escuchar por ahí que se realiza algo que se llama una paracentesis. ¿Qué significa eso? Hacer un pequeño corte a nivel de la membrana del tímpano para que esa secreción purulenta que está contenida ahí drene a través del conducto, ¿sí? Eh, Se espera que eso es lo que suceda, pero no se puede estar sin hacer absolutamente nada 48 a 72 horas esperando que eso pase si es que sabemos que el niño está con molestias. Bueno, luego tenemos la otitis media aguda necrosante, que es también un proceso inflamatorio. La diferencia es que es mucho más rápida, con una evolución normalmente desfavorable, que justamente produce una necrosis, ¿sí? Una necrosis a nivel de la cadena de huesecillos. Es un cuadro de mayor gravedad. ¿Por qué? Porque normalmente esta infección no es que queda limitada solamente al muco periósteo que recubre al oído medio, sino que puede propagarse al hueso subyacente, ¿sí? Y provoca justamente la destrucción de la cadena osicular. Y vamos a ver en la siguiente clase que normalmente perder la cadena osicular significa una pérdida auditiva de tipo conductivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sonido no puede transmitirse, ¿sí? Puede incluso quedar con una perforación timpánica mucho más grande, algo permanente, cosa que no solemos ver en una otitis media aguda típica, ¿sí? Bueno, el diagnóstico diferencial, entonces, cuando nos llega un paciente que nos dice, tengo un dolor de oído, ¿sí? O sea, lo primero que hay que evaluar es si esa molestia, esa patología otológica es propiamente otológica, o sea, es una otodinia, un dolor del oído. O si también son patologías asociadas a zonas cercanas, como por ejemplo una otalgia refleja, ¿sí? La otodinia normalmente puede tener un origen en el oído externo o también en el oído medio, ¿sí? Dijimos, cuando vimos las patologías de oído externo, que puede haber dolor justamente con signo del trago positivo, que es el dolor a la presión, ¿sí? A nivel del trago. Eso, por ejemplo, un dolor que proviene del oído externo, ¿sí?
el conducto auditivo externo está cerrado, está estenosado, hay mucho edema, mucha inflamación, tenemos una otitis externa, ¿sí? Ahora, si vemos justamente que hay un poco de secreción purulenta, sobre todo con una pequeña perforación a nivel de la membrana del tímpano, bueno, estamos sospechando de una otitis media aguda que se perforó y sale la secreción, ¿sí? Ahí es fácil. Ahora, hay gente que se queja también de dolor de oído, pero que en realidad tiene una afectación no otológica. Y entre esos, ¿cuáles son las patologías que yo puedo pensar? Bueno, primero, patología dentaria, ¿sí? El dolor dentario a nivel del maxilar superior, del maxilar inferior, por el tipo de inervación que tiene, ¿sí? También puede simular un dolor de oído. La articulación temporomandibular, que es esta que ustedes sienten acá en la región preauricular, al abrir y cerrar la mandíbula, ¿sí? Van a sentir aquellas personas que tienen un bruxismo, por ejemplo, que aprietan y comprimen la mandíbula, eso de rechinar los dientes, ¿sí? Que produce microfracturas en los dientes, también tienen una mala función de la articulación temporomandibular porque sale y entra el cóndilo en algún momento, ¿sí? Ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Hay gente que sabe que cuando se pone más nerviosa, cuando está más acelerada, cuando está enojada, empieza a apretar y contrae los músculos, entonces se produce justamente ese dolor que también puede irradiar al oído, ¿sí? Por supuesto, cualquier tipo de infecciones faringias o post cirugía de amígdala o tumores malignos, ¿verdad? Puede extenderse y generar también un dolor de oído y cualquier patología a nivel de la laringe también puede generar una manifestación en el oído. Entonces es muy importante preguntar y sobre todo evaluar todo lo que uno pueda del paciente. ¿Está bien? Dice, humor de las bochetas, sí. Así mismo es. Bueno, eso es bruxismo. Ahora es muy común, no crean que es algo que no hay. Con esto del COVID, varias personas están empezando a tener, y no es algo consciente, o sea, uno no se da cuenta de que está mordiendo en realidad, la mayor parte de las veces, ¿verdad? Entonces, te sugiero, Juliana, si aún no fuiste, lo ideal es ir junto a un odontólogo que vea la parte maxilofacial. Ellos normalmente lo que hacen es preparar unas plaquitas de relajación que se colocan sobre todo a la noche para que uno no apriete los dientes, por lo menos para proteger. También hay ciertos ejercicios que se hace con electrodos, ¿sí? Que producen justamente la relajación de los músculos a nivel de la mandíbula, pero finalmente eso es algo paliativo, entre comillas, o sea, se trata el dolor, pero hay que tratar la causa. Y la mayor parte de las veces suele ser los dientes, cómo están colocados. Entonces, sí, como me dijiste, las placas te sirven en el momento para no lastimar los dientes y para no golpear tanto. Los electrodos que se colocan también sirven para relajar la parte muscular y todos ayudan un poco, pero el problema es la implantación dentaria finalmente. Al cambiar un poquito eso, va a mejorar un poquito esa salida y entrada. Toxina botulínica también se utiliza también hoy en día para infiltrar justamente a nivel de los músculos en sí, y eso también produce mucha ayuda, ¿sí? Y por supuesto, sobre todo algunos suelen recetar también eh, ansiolíticos, pero ¿por qué en el sentido de ansiolíticos? Porque muchas veces está relacionado al estrés, la ansiedad, situaciones difíciles, ¿verdad? Dependiendo del caso de cada persona, eso también puede generar un zumbido, una sensación de oído tapado por la proximidad que tiene justamente todo lo que es el oído con el conducto auditivo. Bueno, entonces, siguiendo un poquitito, la mastoiditis aguda, como dijimos, es justamente la primera fase, la primera complicación, entre comillas, de una otitis media aguda. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros esperamos, que esa
inflamación se extienda al mucoperiósteo también de todo lo que son las celdillas mastoideas. ¿Sí? O sea, es la participación de la mastoides dentro de la otitis media aguda. Ahora, en una segunda fase de esta mastoiditis aguda podemos tener también una endomastoiditis. Acá empieza el problema, como les había dicho. Hay una oclusión del orificio que comunica la parte del antro, que es la entrada de la mastoides, hacia la caja del tímpano. Entonces empiezan a retener secreciones y eso favorece justamente la aparición de una osteitis que destruye todos los tabiques mastoideos, ¿sí? Y acá está el problema, porque esa secreción que está contenida dentro de la mastoides ya se vuelve una complicación grave, ¿sí? No es una inflamación, ya hay pus contenido dentro del hueso del oído y eso tiene que drenar hacia algún lugar, ¿verdad? Y hay varias opciones de drenaje. ¿Drenaje en qué sentido? La tercera fase o fase de exteriorización, donde esta supuración que está contenida dentro de la mastoides se extienda hacia el conducto auditivo externo, ¿verdad? Puede generar una fístula, puede extenderse hacia la superficie de la punta de la mastoides, generando un absceso subperióstico, puede extenderse hacia la cavidad craneal también. Recuerden que la fosa craneal media está muy cerca del oído medio, ¿sí? Por arriba, y me puede dar una meningitis, me puede dar un absceso, ¿sí? O si erosiona la pared posterior también. A nivel de las celdas petrosas puede dar una petrocitis o la punta de la mastoide generando una mastoiditis de Besol. La mastoiditis de Besol justamente es una complicación que ocurre de esta mastoiditis en la cual hay una fistulización hacia el esternocleidomastoideo. ¿Está bien? Entonces, hacia algún lugar tiene que salir esa secreción purulenta que está ahí contenida. Entonces, cuando hablamos del tratamiento, decimos que el uso excesivo de balde, como se dice, del antibiótico, es lo que hoy en día nos lleva a que haya cepas multiresistentes. Entonces, el tratamiento actual de la otitis media aguda es hacerle entender al paciente que si está dentro de condiciones y no hay complicaciones, lo ideal es empezar con un tratamiento sintomático, nada más con una observación estrecha de esos síntomas para eventualmente agregar un antibiótico si es que parece oportuno, ¿sí? Entonces, hay algunas situaciones en las cuales dijimos, no es necesario que sí o sí dé un antibiótico, pero en los menores de 6 meses, por ejemplo, no importa si yo tengo un diagnóstico probable, un diagnóstico no definitivo, una sospecha, si yo sospecho nada más de que tiene algún tipo de infección, sí o sí debo dar antibióticos de entrada, así como les dije. Entre los 6 meses y los 2 años, bueno, depende, ¿verdad? Solamente si yo doy antibióticos, si es un cuadro muy severo, si está muy sintomático, ¿verdad? Y en mayores de 2 años, como les dije, prácticamente no damos, salvo que sea algo bilateral, con mucha salida de secreción purulenta, que produzca fiebre muy elevada, persistente, que no mejora con el uso de antipiréticos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Bueno, ¿qué utilizamos normalmente? Una vez que decidimos que vamos a utilizar antibióticos, ¿qué es lo que utilizamos? La amoxicilina normalmente es el caballito de batalla para las otitis media agudas en general. 80-90 miligramos kilo peso al día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos juntamente en el estreptococo pneumoniae, en un paciente adulto sin patología de base. Dijimos, los gérmenes más comunes son estreptococo pneumoniae y Haemophilus influenzae, ¿verdad? O sea, ese es el tratamiento de elección, ¿sí? Si, por ejemplo, es un niño que nunca, un niño adolescente, 7, 8 años, 10, 12 años, que nunca en teoría tuvo una infección y nunca utilizó un antibiótico, bueno, la idea es empezar con amoxicilina nada más. ¿Está bien? Ahora, esto es a bajas dosis,
Puede utilizar también amoxicilina a dosis un poco más elevada asociada a ácido clavulánico como una segunda línea de tratamiento, o en casos de otitis medias agudas que ya sean bilaterales, con fiebre que no cede, con dolor intenso que a pesar de la medicación sintomática no cede, o si yo ya utilicé algún tratamiento antibiótico previo en el último mes. Entonces ahí debo considerar utilizar amoxicilina a dosis un poco más elevadas, ¿sí? También otra opción serían las cefalosporinas, ¿sí? Sobre todo las de segunda generación utilizamos mucho que son la cefuroxima, ¿sí? Una alta eficacia en la erradicación también de los gérmenes de la otitis media aguda. Y como tercera generación también la cefalosporina, pero normalmente la cefixima es la que solemos utilizar vía oral. O sea, de entrada, si ustedes, por ejemplo, están en un consultorio y viene un paciente que tiene un dolor de oído, bueno, lo primero que tienen que hacer es una buena anamnesis y preguntarle bien la historia clínica, ¿sí? Lo segundo es un examen físico completo, porque dijimos, ese dolor de oído puede ser una infección. Eso es lo más frecuente, pero hay miles de razones también para tener dolor de oído, como dijimos, que no son solamente desde el punto de partida del oído, pueden ser otras que dijimos, las infecciones en los dientes, la disfunción de la articulación temporomandibular, todo lo que es patología faríngea y patología de la laringe. Entonces, una vez que yo defino si tenés una otitis media aguda, y bueno, mi paciente está bien, tiene una sensación de oído tapado nomás, no le molesta mucho, entonces yo le doy un tratamiento nada más sintomático, analgésicos, antiinflamatorios, y espero el uso del antibiótico. Pero si yo me doy cuenta que el paciente está con fiebre, malestar general, no está pudiendo comer bien, tiene mucha congestión, obstrucción nasal, miro su membrana, está súper abombada de los dos lados, muy eritematosa y congestiva, bueno, en esos casos sí inicio un tratamiento antibiótico terapia. Le pregunto si es que consumió antibióticos últimamente, si tiene alguna alergia también, ¿verdad? Porque muchas personas tienen alergia a ciertos tipos de antibióticos y de acuerdo a eso oriento hacia dónde voy a elegir qué antibiótico voy a solicitar y a qué dosis. ¿Está bien? Entonces, esto es un poco más de lo mismo que estuvimos viendo. En un promedio, el antibiótico que se receta para oído suele ser entre 5 a 10 días. De entrada, un esquema antibiótico sí o sí 5 días hay que utilizar. Y de acuerdo al control, se decide si completar los 10 días del tratamiento o suspender. Entonces, no va a estar mal si ustedes recetan un antibiótico para una infección de otitis aguda, otitis media aguda, solamente 5 días, ¿sí? Porque esas son las últimas guías internacionales, ¿sí? Esto nada más para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Yo no le voy a poner así casos súper específicos para que ustedes, así, amoxicilina a dosis alta de 90 miligramos kilopeso al día. Por lo menos ese esquema tienen que tener de que, bueno, mi primera opción es la amoxicilina, mi segunda opción es amoxicilina con ácido clavulánico, bueno, mi tercera opción es la cefuroxima, porque eso es lo que hay acá. Y eso es lo que finalmente van a recetar. Después, en su práctica diaria, ustedes van a tener un vademecum ahí, ¿verdad? No es que de memoria tienen que aprenderse la dosis del medicamento y cuántos días, cada cuántas horas, ¿sí? La idea es que tengan por lo menos un pantallazo y un panorama de lo que hoy en día se suele dar. ¿Está bien? Bueno, y el tratamiento generalmente tiene también un tratamiento quirúrgico, o sea, la otitis media aguda como tal tiene una resolución espontánea, pero si tiene una complicación como una mastoiditis aguda, yo evidentemente tengo que hacer un drenaje si es que esa fístula
no llega a salir completamente, porque finalmente una colección de pus hay que, de acá a la luna, una colección de pus hay que drenar, nadie se salva de eso. ¿Por qué? Porque incluso dando antibióticos endovenosos, internando al paciente, evitando en lo posible un drenaje quirúrgico, no siempre es efectivo, ¿sí? Porque el antibiótico no llega hasta esa colección. Ok, entonces tener en cuenta eso. Y también van a encontrar por ahí que muchas veces se suelen colocar tubitos de ventilación, que es la colocación de tubitos dentro de la membrana del tímpano, ¿verdad? Cuando hay muchas infecciones, inflamaciones a repetición. Si hay también una hipertrofia adenoidea, se suele sugerir en un segundo tiempo hacer una adenoidectomía, que es la cirugía para la resección del adenoides, ¿ok? Pero bueno, entonces, en los casos en donde un tratamiento quirúrgico sí es importante, es si tenemos un recién nacido de 1 mes de vida, 2 meses de vida, que tiene un foco de partida otológico y que evidentemente está haciendo ese un foco infeccioso. Entonces ahí no tengo que esperar mucho tiempo, tengo que actuar lo antes posible. Bueno, luego tenemos la otitis media aguda recurrente, ¿sí? Recurrente, ¿por qué? Porque estamos hablando de 3 o más episodios de una otitis media aguda en un periodo de 6 meses, o podemos hablar también de 5 o más episodios en un año, ¿sí? Hay que diferenciar justamente una otitis media aguda recurrente de lo que es la recidivante, ¿sí? La recidivante sería aquella que no cura del todo, ¿sí? O sea, es una infección que no llega a desaparecer completamente ese líquido contenido en el oído medio y persiste, ¿sí? En cambio, una otitis media aguda recurrente, ¿sí? Es aquella en la cual se cura el oído, pero vuelve a aparecer al mes. Vuelve a curarse de esa infección, aparece otra vez al mes, ¿sí? Son episodios independientes, ¿ok? Y hay factores predisponentes, ¿verdad? En las cuales se sospecha también que influye, por ejemplo, varones normalmente, hermanos que tengan antecedentes de historia de otitis media aguda recurrente, la lactancia artificial, el uso del biberón, el chupete, el fracaso en el tratamiento inicial también cuando damos solamente analgésicos antiinflamatorios y eso, bueno, no mejora, yo puedo pensar que esto va a volver a presentar en un segundo tiempo otra infección, ¿verdad? En una enfermedad bilateral, fumadores pasivos y sobre todo la asistencia de niños en las guarderías donde hay mucho hacinamiento, todos esos son factores que favorecen justamente a la otitis media aguda recurrente. Entonces, tener en cuenta justamente que la administración repetida también de antibióticos, ¿verdad? Hace que se generen cepas resistentes con gérmenes que colonizan justamente la nasofaringe. Entonces, en estos casos, si yo ya tengo un antecedente de una infección previa, pensar de entrada utilizar un antibiótico y sobre todo ya uno de segunda línea. ¿Sí? Si es que el paciente ya había justamente utilizado antibióticos previos, ¿sí? En estos casos, sí, el tratamiento quirúrgico es una opción a tener en cuenta. ¿En qué sentido? En que en muchos países de primer mundo se colocan tubitos de drenaje normalmente dentro del oído medio en la membrana del tímpano. Entonces, con estas infecciones repetidas que acumulan moco dentro del oído, fácilmente esa secreción sale por fuera y permite una buena ventilación del oído medio. ¿Está bien? Y eso, por supuesto, hace que el número de infecciones sea menor. Bueno, luego está la otitis seromucosa, otitis serosa, ya estuvimos hablando un poco de esto. Es la acumulación de líquido nada más en el oído medio con integridad de la membrana del tímpano. O sea, yo no tengo signos ni síntomas de una infección aguda, ¿sí?
Este líquido puede ser normalmente ceroso, mucoso, puede ser una combinación de ambos, ¿sí? Pero es mucho más frecuente en la edad pediátrica en realidad. ¿Por qué? Porque justamente hay retención de líquido hacia el oído medio por todo lo que ya vimos. Ahora, en adultos se puede ver también una otitis media serosa, pero es mucho más atípica, ¿sí? No es lo normal encontrar líquido en el oído medio en adulto. Si yo llego a encontrar ese hallazgo, tengo que descartar un proceso inflamatorio o tumoral a nivel de la rinofaringe, ¿sí? Importantísimo, tumores o procesos inflamatorios, cuadros de poliposis nasal, tumores como el nasoangiofibroma, que después vamos a ver en la parte de nariz, pero tengo que pensar que eso no es esperable en los adultos, ¿sí? Y lo mismo, la hipertrofia adenoidea, la alergia nasal, infecciones agudas en vía aérea superior, todo esto favorece justamente la retención de líquido dentro del oído medio. Como dijimos, las malformaciones y enfermedades congénitas son las que más frecuentemente producen una otitis serosa, ¿verdad? Niños con síndrome de Down, Crusoe, Pierre-Robin, Upper-Turner, ¿verdad? O los que presentan justamente algún tipo de afectación en la función ciliar que favorece la retención del líquido, de contenido líquido y secreción mucosa dentro del oído medio. Niños con fibrosis quística, por ejemplo. Por supuesto, los estados de inmunodepresión, hipogamaglobulinemia, todas las cosas, tanto congénitas como adquiridas, pueden favorecer también a este tipo de infecciones en el oído medio. Y este cuadrito es súper importante para que ustedes recuerden más o menos los factores que justamente favorecen esto. Patología en vía aérea, dijimos, malformaciones, alteraciones de secreción de la mucosa, ¿verdad? Inmunodeficiencias y factores también como por ejemplo el sexo masculino, el contacto con los fumadores o ser un fumador pasivo, ¿verdad? La alimentación con biberón, el uso del chupete, asistencia a guardería, ¿sí? Todo eso puede favorecer. Bueno, sí, también. Dice Juliana, HIV diabético, sí, siempre las patologías de base es más común encontrar en ellos, los adultos, ¿sí? Y en los niños no tanto, ¿verdad? Ese tipo de patologías, pero sí las otras. En adultos sí, HIV, diabetes también, presión alta, problema de tiroides, ¿sí? Bueno, entonces, si hacemos una patogenia de esta otitis serosa, en realidad, ¿recuerdan cuando habíamos visto las distintas membranas del tímpano? No sé si se acuerdan de una de las imágenes que tenía un nivel hidroaéreo en donde se veía el líquido por detrás de la membrana del tímpano. Y había incluso burbujas de aire. Eso significa que mi trompa eustaquio está funcionando de manera parcial nada más. Se abre, se cierra y permite justamente el pasaje de estos gérmenes hacia el oído medio. Si nosotros mandamos a estudiar ese líquido, vamos a obtener que tenemos a Haemophilus influenzae en un 10 al 12% nada más del cultivo de esa secreción. Prácticamente es un líquido estéril, entre comillas, ¿verdad? Si bien favorece las infecciones en vía aérea superior, no siempre vamos a encontrar el germen causal dentro de esa secreción si es que mandamos a estudiar. Entonces, por eso justamente pongo este cuadro, porque no es lo común encontrar. Generalmente no se informa crecimiento bacteriano, pero no porque no haya, sino porque no siempre en la muestra va, ¿sí? Si es que está presente, el 10 al 12% es Haemophilus influenzae. Como dijimos, los gérmenes de vía aérea superior. Bueno, ¿qué encontramos en la clínica en una otitis media serosa? Bueno, es una forma asintomática. ¿Qué quiere decir? Que normalmente no hay un dolor intenso como en la otitis media aguda. Sí, el síntoma más comúnmente referido es la hipoacusia, que suele ser una pérdida auditiva, ¿verdad? Se instaura más bien de forma lenta, progresiva. Al comienzo puede pasar desapercibida
tanto por el paciente como por sus padres, ¿sí? Y eso retrasa mucho el diagnóstico. Puede haber una sensación de plenitud óptica, ruidos, ¿verdad? O la sensación de amplificación del sonido como si fuera que habla mucho más fuerte, ¿sí? O sea, el diagnóstico diferencial justamente yo hago con la otitis media aguda porque hay ausencia de síntomas y signos de origen infeccioso, tales como fiebre, malestar general, o sea, no hay eso en una otitis serosa, ¿sí? Y repito, si yo tengo un adulto con una otitis media serosa, tengo que descartar una tumoración a nivel de la nasofaringe, como les dije, una neoplasia maligna, algo tumoral, o un nasoangiofibroma, que es un tumor que vamos a ver en la parte de nariz. A veces también puede acompañarse con mareo o con acúfenos, que es el zumbido, ¿verdad? Excepcionalmente puede haber una parálisis facial periférica, ¿verdad? Porque hay un aumento en la presión del oído medio y eso lesiona, recuerdan las porciones del nervio facial que habíamos visto, estaba dentro de la caja del tímpano, y eso puede generar un edema de la vaina del nervio facial y generar una parálisis facial, ¿verdad? Eh, y por supuesto, descartar siempre cualquier tipo de malformaciones faciales, alteraciones del desarrollo, condicionantes alérgicos, irritantes nasales, el tabaquismo, ¿verdad? Que generan una obstrucción de la vía aérea superior por la hipertrofia en la adenoides y las amígdalas. Bueno, y el examen físico, la autoscopía es mi prueba fundamental, ¿sí? Es definitiva, yo tengo que mirar para poder hacer mi diagnóstico. ¿Y qué encuentro? Un tímpano íntegro normalmente puede estar un poco edematizado, opaco, con un leve aumento en la vascularización radial, ¿sí? Puede estar incluso abombado o retraído, pero recuerden, lo que yo no veo acá, a diferencia de la otitis media aguda, son los signos y síntomas de infección. O sea, no va a estar hipervascularizado, no va a estar con un cambio en la coagulación, un eritema evidente. Eso no vamos a encontrar, ¿sí? Pero bueno, les muestro, a veces dice que en los casos crónicos, cuando hablamos de años, porque estos años pueden estar, y el niño no quejarse porque no tiene en teoría ningún síntoma, pero eso hace que la membrana se vuelva opaca, un poco azulada, hay depósitos de cristales, ¿verdad? Se vuelve a adelgazar, atrofiar, a veces se puede retraer y generar una otitis adhesiva, ¿verdad? Cuando la membrana se retrae. Pero bueno, eso es súper, súper variable, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice la otoscopia neumática puede ser una gran ayuda en el diagnóstico. La otoscopia neumática es cuando yo hago una otoscopia y por medio de tipo un baloncito mando cierta presión, ¿verdad? Hacia la membrana del tímpano y eso me permite una leve movilidad para ver si dentro hay o no líquido, ¿sí? En el oído medio. Esto es lo que es una otitis media serosa, ¿sí? Si ustedes ven a simple vista, les llama la atención que puede estar un poco abombado, ¿cierto? Puede estar un poco abombado. Pero ven cuál es la diferencia. Esto nosotros podemos tener en una otitis media más bien aguda, otitis media serosa aguda en el sentido de que hace poco está presente. ¿Por qué? Porque ven cómo está edematizado, sí, está un poco abombado, sí, pero no tiene esa coloración evidente, esa hipervascularización, el eritema característico. El paciente no se queja de dolor, tampoco hay fiebre, no hay esos signos y síntomas agudos de infección. Esto, por ejemplo, es una otitis media serosa un poco más crónica, la cual dijimos se empieza a adelgazar la membrana del tímpano, se vuelve un poco azulada, pierde esa transparencia propia e incluso, no sé si se logra distinguir muy bien, yo voy a subir esta clase, pero tiene burbujas de aire acá adentro, ¿sí? No sé si logran ver, con un pequeño nivel hidroaéreo en lo bajo, ¿sí? Esto es un oído izquierdo, ambos, ¿sí? No se ve muy bien el relieve del mango del martillo, pero está más o menos en esta zona. Y este que está, no pegué bien, debería haber girado un poquito más, pero acá está el mango del martillo mirando hacia adelante, que sería esta parte. Voy a cambiar antes de subir. Bueno, entonces, así se ve una otitis media serosa, ¿ok? Bueno, ¿y qué estudios yo puedo hacer? Yo puedo solicitar estudios complementarios. Les voy a citar nada más porque esto vamos a ver en la siguiente clase,
pero la timpanometría es un estudio que me mide a mí justamente qué tanta resistencia ofrece el paso del sonido a través de la membrana del tímpano y el oído medio, ¿sí? Hay ciertas curvas. La curva A es la curva típica y cuando tenemos una otitis media serosa, la presencia de líquido en el oído medio, me puede dar a mí una curva aplanada, una curva tipo B, ¿sí? O una presión negativa también, una curva tipo C, que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? La audiometría también es el estudio de la audición por medio del audiograma. Se realiza en una cámara sonoamortiguada. Normalmente al paciente se le explica todo y se le hace escuchar ciertos sonidos a ver cuál es su umbral de audición. Y en las otitis serosas, como hay líquido dentro del oído medio, vamos a tener a veces una hipoacusia conductiva porque la conducción del sonido no está eh, bien, ¿verdad? Hay líquido y eso interrumpe la transmisión del sonido. Entonces, para el diagnóstico de la otitis serosa, lo más importante, lo imprescindible son los síntomas y los signos clínicos, la otoscopía, ¿sí? Y una nasofibroscopía que podemos realizar sobre todo en adultos. ¿Por qué? Porque dijimos, la nasofibroscopía es un estudio que se hace con una camarita flexible, tipo un endoscopio, que se mete por dentro de la nariz, mira todas las fosas nasales y llega hasta la rinofaringe. Y ahí me permite descartar fácilmente si hay algún tumor, si hay algún proceso oncológico, ¿verdad? O algo más grave. Y luego los estudios auditivos que dijimos, la timpanometría, la audiometría y las autoemisiones o los potenciales que vamos a ver todo en la siguiente clase. Entonces, normalmente la evolución natural de las otitis serosas es hacia la curación espontánea. Esto ocurre en un periodo de semanas o meses en la mayoría de los casos. O sea, casi el 50% de todos estos oídos con otitis serosas, ¿verdad? Se van a normalizar en un periodo de 2 meses, ¿sí? Entonces se recomienda por lo menos esperar hasta 3 meses de haber hecho este diagnóstico de otitis serosa para pensar en un tratamiento quirúrgico. Pero bueno, como les digo, esto depende mucho de cada paciente. Si yo tengo un paciente que el hecho de presentar una otitis serosa que le genera una pérdida auditiva y me está ocasionando complicaciones, no puedo esperar mucho tiempo, ¿verdad? O sea, niños que ya tienen una hipoacusia marcada, que tengan algún retraso del desarrollo, niños con autismo, con otras alteraciones o malformaciones craneofaciales, eh, retraso del desarrollo del lenguaje. O sea, si yo tengo evidentemente ciertas complicaciones, yo no voy a perder mucho tiempo. Yo debo hacer un procedimiento quirúrgico que se llama viringotomía, donde yo hago una pequeña incisión en la membrana del tímpano y eso me permite colocar un tubito para que salga ese líquido, ¿sí? Entonces, el objetivo final del tratamiento es controlar justamente la enfermedad, no es lo tanto su curación, ¿sí? Sino controlar esta enfermedad. En algunos lugares se habla incluso de una profilaxis antibiótica, pero para las otitis medias serosas no son útiles, ¿sí? Previenen, evidentemente, si yo le doy a una otitis media serosa un antibiótico, voy a prevenir un episodio de otitis media aguda, pero no va a influir en mi otitis media serosa como tal, ¿está bien? Entonces, en realidad no tienen un efecto evidente estos tratamientos antibióticos, ¿sí? Yo les pongo nada más ahí, pero más bien cuando uno piensa en una profilaxis para evitar una complicación de una otitis media aguda. No se trata con antibióticos una otitis serosa, ¿está bien? Se pueden utilizar corticoides, sobre todo tópicos intranasales, que son aquellos sprays, ¿sí? Que se utilizan sobre todo. Fluticasona y mometasona son los que más se utilizan. ¿Por qué? Porque tienen una absorción local y no a nivel sistémico. Y lo que producen esos corticoides tópicos que vienen en spray es una desinflamación de toda la mucosa que se extiende también a
la membrana del tímpano hacia el oído medio, ¿verdad? Y los antihistamínicos y descongestionantes o descongestivos nasales que hasta hoy en día no han demostrado un efecto eh, exitoso, vamos a decir. Calman los otros síntomas, pero poco y nada influyen en el pronóstico de una otitis serosa. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer finalmente si veo una otitis serosa? Y bueno, el tratamiento que tengo que dar es con corticoides tópicos. ¿Está bien? Los corticoides sistémicos a veces funcionan, a veces no, dependen del paciente. El antibiótico no de entrada, salvo que yo quiera hacer alguna profilaxis de una sobreinfección, pensando en una sobreinfección, pero la otitis serosa no es necesario tratar con antibióticos, se realiza directamente a partir de los 3 meses. ¿Ok? Bueno, dudas o preguntas. Esta es nuestra primera parte, vamos a decir. Dudas o preguntas de todo lo que dimos hasta acá. Otitis media aguda, otitis media serosa, recurrente, recidivante, son términos nada más para que se vayan familiarizando con el tema, ¿sí? A ver, dice, ¿por qué los antibióticos afectan los dientes de los niños? Bueno, depende del tipo de antibiótico. Normalmente hay antibióticos que producen justamente una mala absorción, interfieren con la absorción de calcio. Entonces, normalmente a nivel de todo lo que es pulpa dentaria en la formación de los niños puede generar eh, cierta afectación, ¿sí? Pero son muy específicos esos antibióticos. Normalmente, por eso es que hay que tener cuidado, sobre todo con las quinolonas, que son la ciprofloxacina. En general, no habíamos visto la vez pasada, pero los niños casi no tratamos con antibióticos vía oral todas estas infecciones, ¿sí? Normalmente tratamos más con gotitas porque no hay una absorción sistémica, ¿sí? Y la mayoría luego se ve en los adultos, entonces no hay tanto problema con eso. Pero es más bien por eso, porque interfieren con la formación de la pulpa dentaria y la absorción normalmente del calcio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver un poco, ¿por qué los corticoides en gran cantidad empeoran la recuperación de los oídos? Eh, ¿En qué sentido, Juliana? ¿Corticoides en gran cantidad de qué? En tratamientos eh, o sea, no entiendo muy bien la pregunta. Los corticoides en general utilizamos muy frecuentemente en todos los procesos otorrinolaringológicos en general, porque como antiinflamatorios son muy buenos, ¿sí? No hay nomás estudios que concluyen, ¿sí?, que el hecho de utilizar gran cantidad de corticoides, aunque el hecho de utilizar o no gran cantidad de corticoides produzcan o no una afectación en el oído. Generalmente depende de la patología, ¿sí? En las otitis serosas en general y todo lo que son los otitis serosas, otitis media serosas y todas las patologías de oído externo, solemos utilizar corticoides, pero en cantidad moderada, pero más bien porque no utilizamos a dosis muy elevadas por un periodo muy prolongado, porque produce justamente una dependencia por la glándula suprarrenal. Entonces, me hace ser dependiente prácticamente. Siempre se usa a dosis decreciente, ¿sí? Dosis decreciente, empezando con una dosis plena, normalmente suele ser hasta máximo 60 miligramos por día, dividida en 3 dosis, ¿verdad? Y eso solemos hacer esquemas que vamos disminuyendo justamente para que no nos provoquen ciertas dependencias a la glándula suprarrenal, que lo que hace es disminuir también su producción y al suspender de manera brusca me puede dar evidentemente muchas complicaciones, ¿sí?
Más por eso que nos utilizamos a dosis muy elevadas. Pero uno puede usar hasta 60 miligramos por día de prednisona vía oral, por ejemplo, que es lo que más frecuente utilizamos en patologías de oído, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a tratar, eso ya es muy específico, no es para que ustedes sepan, solo porque me preguntas, ¿verdad? Y en el manejo diario luego ya vas a aprender, ¿verdad? Pero yo no les voy a preguntar eso, o sea, cuántos miligramos de corticoides. La idea es que, corticoides, así como citando, ¿sí? Pero hasta 60 miligramos al día uno puede utilizar tomando, por ejemplo, una sola vez en el almuerzo normalmente, o yo puedo dividir de a 20 tres veces al día, ¿sí? Pero eso nada más a modo de comentario. Yo no les voy a preguntar específicamente eso. ¿Está bien? Bueno, hacemos nuestra pausa ahora de 20 minutos y después continuamos con la segunda parte que es un poquito más corta, ¿sí? Y ahí hacemos nuestra retroalimentación también de las preguntas. Ok, bueno, entonces 20 minutos, volvemos a ver, yo tengo y 50, volvemos 3 y 10, entonces, ¿está bien? Para continuar con nuestra segunda parte.